Capítulo 11. El despertar del alma de la voluntad del cielo. Una voz vieja y demacrada resonó: el próximo puede entrar. Jason ni siquiera sintió que el maná irradiara del presunto anciano, solo pudo detectar una pequeña cantidad de maná. Había una sensación espeluznante y era como si un dragón fuera reprimido por dentro y su rostro palideciera ligeramente. Un solo pensamiento apareció en su mente: lobo con piel de oveja. Greg entró en la habitación detrás de la puerta primero, seguido por sus padres y su presunta hermana. Jason fue el último en entrar a la habitación, cuya densidad de maná era increíble. No solo eso era increíble, sino que el tamaño de la habitación no podía describirse como enorme porque sería una subestimación excesiva. Jason no podía ver nada a través del vendaje, excepto el maná que irradiaba los materiales, pero incluso entonces no pudo averiguar el tamaño. Estimando la altura en más de 30 metros, Jason se sintió incómodo y diminuto. Una formación de recolección de maná de alto grado estaba inscrita dentro de la habitación y Jason detectó 10 orbes en la parte superior de los altares que encajaban en la mano y atraían maná con avidez. El presunto anciano llevó a Greg a uno de los altares del medio. Su familia y Jason se quedaron al pie del altar mientras se le decía a Greg que se cortara un poco la mano. Luego, colocó la mano herida en la parte superior del orbe para activar el despertar del alma. En el momento en que la sangre de Greg goteó sobre el orbe, Jason sintió como si estuviera en éxtasis cuando enormes corrientes de maná multicolor se acumularon dentro del orbe. No se detuvo cuando el maná continuó entrando en el orbe durante unos minutos hasta que el orbe se llenó hasta cierto punto. A partir de entonces, el orbe comenzó a brillar de color rojo y proyectó un pequeño mundo blanco con un tamaño de 10 metros de diámetro. Junto al mundo blanco, apareció de repente otro mundo y este mundo del alma se veía completamente diferente. Mientras que el mundo blanco tenía dos enormes corrientes de maná en dos colores diferentes flotando alrededor, el otro mundo proyectado era un poco más grande, tenía un tono rojo espeso a su alrededor sin ninguna corriente de maná colorida flotando en su interior. Jason podía sentir estos dos mundos e instantáneamente comprendió que se trataba de un doble despertar. Dos almas dentro de un solo individuo era una ocurrencia rara e incluso si los 10 diámetros indicaban que solo era posible un número menor de contratos de enlace de almas, todavía estaba por encima del promedio. Junto a Jason estaban los padres de Greg mientras el padre murmuraba: jajaja, mi hijo, como se esperaba. Su madre estaba llorosa. Nuestra familia tiene buenos hijos. Ella comenzó a llorar y Jason pensó que era demasiado cuando escuchó un sollozo a su lado. La niña sollozó: buen trabajo, hermano, lo hiciste. Jason estaba demasiado asombrado para entenderla y sacó un pañuelo que compró anteriormente mientras se acercaba a la chica. Ella miró hacia arriba para ver al joven con los ojos vendados entregándole un pañuelo. Al aceptar el pañuelo se preguntó quién era este joven, ya que tenía los ojos vendados mientras caminaba libremente sin su bastón. Dejó de sollozar y se secó las mejillas húmedas. Jason se volvió hacia el altar donde Greg todavía estaba de pie. Sabía aproximadamente cómo se vería la clasificación para el caso de Greg. La clasificación se dividió en 0 a 5 estrellas, mientras que 0 estrellas fue la peor y 5 estrellas la mejor. Tener 0 estrellas significa que uno es peor que la gente común y probablemente solo pueda formar un contrato de vínculo de alma con una bestia salvaje o tal vez con algo de suerte con una bestia despierta. Si bien las bestias salvajes son comparables a los animales antiguos y solo un poco más fuertes, las bestias despiertas tienen la posibilidad de poseer una habilidad como afinidades elementales o rasgos corporales. Obtener un resultado de una estrella en el despertar del alma significa que uno es casi inútil para las escuelas secundarias y que solo puede hacer un contrato con probablemente una bestia, mientras que esta bestia no puede ser realmente fuerte. 2 estrellas significan que una está alrededor del promedio y, en promedio, puede formar un contrato con al menos 2 bestias, más probablemente 3 bestias y una bestia poco despierta como la primera unión del alma. 3 estrellas ya eran una ocurrencia rara entre el despertar del alma, mientras que 3 estrellas y medios se llaman extraordinarias. La mayoría de las 3 estrellas pueden formar al menos 4 almas, tal vez incluso 5, mientras que es más probable que formen un cachorro de bestia que despierta tarde como el primer vínculo entre almas. Las clasificaciones de 4 y 5 estrellas son aún más raras, mientras que 4 estrellas se llaman voluntad del cielo y 5 estrellas se llaman hijo de Dios. Ambas clasificaciones de almas son excepcionales y muy pocas son capaces de despertarlas porque todo en ellas tiene que ser excepcional, incluido el tamaño del alma, la energía del alma y el tipo de alma. El anciano perdió la concentración durante un cuarto de segundo antes de ordenar sus pensamientos.
El anuncio. Greg Flair, de 14 años, segundo rango de adepto, ha despertado con éxito una doble alma. Un alma tiene un diámetro de 10 metros, mientras que la otra tiene 12 metros de diámetro. Ambas almas pueden formar 3 límites de alma, mientras que el alma física podría incluso formar un contrato con una cuarta bestia débil. Sumando ambos números, Greg puede formar un contrato con 6 a 7 bestias. Mientras que los elementos viento y trueno son atraídos a un mundo de almas, el otro mundo de almas es uno físico que permite a los monstruos no elementales con fuerza, velocidad, tenacidad, etc., como su fuerte para formar un contrato con Greg. Este mundo físico del alma aumentaría la cantidad compartida desde el vínculo del alma hasta el maestro, con la mayor parte centrada en el físico. Ser capaz de formar un contrato con 6 a 7 latidos es más que extraordinario, mientras que rara vez se ve un doble despertar. Pero el factor más importante es que la energía de tu alma ya ha alcanzado el color rojo, cerca del color rojo claro, lo que significa que puedes formar un vínculo de alma con una bestia clasificada de evolución tardía. Sumando todos los aspectos, su potencial son 4 estrellas, que también se llama la voluntad del cielo. El anciano relativamente tranquilo. Entre los pocos cientos de miles de niños a los que habían acompañado durante su larga vida, Greg podría ubicarse entre el 1% superior. Más que satisfecho con su resultado, Greg se dirigió a su familia, que lo recibió con alegría. Todos se sintieron aliviados de que Greg tuviera un muy buen despertar del alma y después de recibir un abrazo de su familia, Greg se volvió hacia Jason, quien le dio un pulgar hacia arriba. Jason pensó que era lo correcto y lo hizo sentir más cómodo. Greg preguntó de repente: Jason, ¿cuándo está despertando tu alma? ¿Puedo también verlo? El alma de uno normalmente se mantenía en secreto, ya que era una de las informaciones más importantes sobre uno. Greg tendrá 4 estrellas como comentario de examen para el despertar de su alma, ni más ni menos, pero incluso eso ya era visto como una violación de la privacidad por la mayoría de la gente. Jason pensó por un segundo antes de responder mientras sonreía levemente. El despertar de mi alma es el 2 de agosto a las 10:25 am, eres libre de venir. También me confiaste eso, así que es justo. El anciano, al que anteriormente no le importaba la compañía del examinado, vio a Jason mientras miraba hacia abajo desde el altar y los ojos del hombre se abrieron de asombro porque podía ver algo a través de las vendas. Volviendo a sus sentidos, dijo en voz alta: Mocoso, si quieres que tu alma se despierte ahora mismo, puedes subir. ¿De verdad puedo? Jason dijo con impaciencia mientras Greg sonreía. Sin embargo, los padres de Greg y su hermana se sintieron un poco confundidos porque sabían lo extremadamente difícil que era para ellos tener al anciano supervisando el despertar de un alma. Fue solo porque Greg estaba entre los mejores con los resultados de sus exámenes y unos meses de persuasión hasta que el anciano cedió. Ahora, este hombre codicioso y terco dejó que un joven desconocido realizara el despertar de su alma frente a él con indiferencia, lo cual era extraño en su opinión. Por supuesto que está bien. Sube. Después de que el anciano dijera que Jason subió las escaleras rápidamente para sorpresa de los demás. Un joven con los ojos vendados se apresuró a subir las escaleras sin tropezar o incluso vacilar con pasos rápidos. Al llegar antes del orbe limpio, el anciano le entregó a Jason un pequeño cuchillo que debería usar para cortarse ligeramente la mano. Pero antes de que Jason pudiera cortarse, el anciano lo detuvo con las manos. Susurró en voz baja que solo ambos podían entender. Mocoso, ¿por qué escondes tus ojos? Capítulo 12. Despertar devastador del alma. La voz del anciano era monótona y tranquila, pero Jason sintió una leve amenaza dentro de la voz e instantáneamente comenzó a sudar. Jason no sabía cómo se enteró este anciano, pero entendió que su secreto estaba al descubierto. Tartamudeando algo: yo estaba ciego hasta la semana pasada, pero desperté mis ojos reuniendo maná durante mucho tiempo dentro de mis ojos. Yo mantuve esto en secreto para poder escribir mi examen teórico con la realidad virtual dispositivo B, porque no puedo escribir bien el lenguaje técnico. No había forma de que Jason resistiera la presión del anciano, ya que solo tenía 13 años, por lo que no fue tan difícil intimidarlo con las pequeñas fluctuaciones de maná. Al escuchar la explicación de Jason, el anciano entendió su situación incluso si Jason exageró demasiado el hecho. Pero el anciano notó que Jason no tenía una formación decente, de lo contrario esto no habría sido un problema. Asintiendo, el anciano dijo: está bien. Está bien, mantendré esto en secreto, pero tienes que hacerme un favor a cambio. Jason se sintió aliviado y también un poco asustado porque tener un favor siempre era malo en su opinión. Continuando, el anciano dijo: ¿tienes que darme tu información de contacto HMPPF?
Jason casi gritó en voz alta antes de colocar rápidamente su mano vacía sobre su boca. No me malinterpretes, no tengo motivos ocultos, pero ahora te toca a ti despertar tu alma. Ten en cuenta que pronto podrás revelar tus ojos, pero sería mejor que hablas conmigo antes de que eso suceda, ¿de acuerdo? Jason solo podía asentir con la cabeza todavía sudando, pero tenía que concentrarse en el despertar de su alma en este momento para aclarar su mente lo más rápido posible. La familia de Greg solo podía ver al anciano y Jason hablando entre ellos y pasó un minuto hasta que Jason se movió de nuevo. Jason se cortó la mano levemente y la sangre corrió por su brazo mientras la mano herida se acercaba lentamente al orbe que parecía peligroso. Olvidando su ansiedad, puso la mano lentamente sobre el orbe, que comenzó a brillar ligeramente mientras la sangre goteaba sobre él. Dentro de él, sintió como si algo cambiara cuando sus poros se abrieron y dentro de su mente, un mundo pequeño y colorido comenzó a construirse alrededor de un mármol dorado del tamaño de un grano con inscripciones misteriosas en él. Primero, el mundo era tan pequeño como un maní, pero comenzó a crecer más y más hasta que toda su mente se llenó del mundo. Jason repentinamente sintió un dolor en su cabeza mientras el mundo dentro de su mente trataba de crecer aún más mientras golpeaba los límites de su mente. El dolor no disminuyó. Más bien aumentó y Jason comenzó a gritar de dolor cuando su vendaje comenzó a ponerse rojo sangre porque sus ojos comenzaron a derramar sangre. La mano de Jason no perdió el control sobre el orbe del despertar del alma, pero sus piernas cedieron mientras el grito de Jason llegó a la familia de Greg, que estaba más que confundida. Incluso el anciano no podía entender la situación ya que el orbe todavía estaba recolectando maná de sus alrededores. Greg estaba preocupado y quería subir, pero su padre lo retuvo con firmeza. La mente de Jason estaba sumida en el caos mientras el pequeño mundo rompía los límites de su mente mientras seguía aumentando sin encontrar ningún obstáculo. El orbe terminó de reunir maná y su color cambió antes de comenzar a proyectar el alma de Jason. Primero, el color del orbe era dorado, pero el tiempo era demasiado corto para que alguien lo notara antes de que cambiara a verde, que era el color más alto jamás registrado, lo que indica una gran cantidad de energía del alma. Luego cambió a amarillo, naranja, rojo claro, rojo oscuro y finalmente terminó en tono negro. Mientras los colores cambiaban, la cabeza de Jason se sintió como si fuera a explotar en cualquier segundo, pero el cambio de color de verde a amarillo y más adelante en el camino disminuyó el dolor mientras el mundo dentro de su mente se expandía más y más. Jason ni siquiera pudo averiguar el tamaño del mundo, ya que tenía que concentrarse en no perder la conciencia. Después de que el color del orbe se volvió completamente negro, el mundo dentro de su mente dejó de expandirse, pero Jason sintió su ambición de crecer aún más. Jason sintió la frustración de su mundo del alma y su estado incompleto. El orbe, que era completamente negro, dejó a la audiencia sin palabras ya que nunca he visto un color tan negro, y finalmente el orbe comenzó a proyectar el alma de Jason mientras Jason comenzaba a estabilizarse. Proyectando el alma de Jason, otro espectáculo apareció frente a la audiencia cuando un número desconocido de diferentes tipos de colores llenaron la habitación con su brillante color brillante. El alma en sí era aparentemente más grande que toda la habitación y solo el anciano podía ver sus líneas exteriores como podía ver a través de todo el edificio. Asombrado, el anciano notó que toda el área de la pagoda de la bestia estaba envuelta en la proyección del mundo del alma de Jason. Pero el hecho más importante sobre el alma de Jason era que irradiaba un tono dorado espeso y denso que eclipsaba el tono rojo de Greg por mundos. Jason, a quien todavía le dolía la cabeza, soltó el orbe negro antes de que sus piernas volvieran a ceder. ¿Por qué tartamudeó? ¿Es este dolor normal? El anciano fue expulsado de sus pensamientos. Nunca había visto algo comparable al alma de Jason y quiso tomarlo como discípulo sin ninguna queja al ver el color del orbe que Jason había usado. ¿No era verde antes? ¿Por qué está negro ahora? No, ¿por qué? El anciano estaba incrédulo. Pensó que finalmente había encontrado a alguien incluso mejor que los hijos de Dios, que eran desesperados de 5 estrellas, pero el color negro que irradiaba el orbe rompió el sueño de toda su vida. Calmándose, miró a Jason con lástima y la familia de Greg pudo entenderlo completamente después de ver el orbe negro frente a Jason. Anteriormente, el anciano tenía el presentimiento de que este joven sería incluso más especial que Greg y entregó sus contactos por eso, pero aparentemente, su instinto lo traicionó. Antes solo podía ver el enorme y vasto mundo proyectado por el alma de Jason, pero ahora podía ver claramente el orbe.
El padre de Greg no estaba seguro de si debería sentir lástima por Jason o ser feliz, ya que no quería que Jason fuera más sobresaliente que su hijo, pero después de pensar por un segundo, estaba avergonzado de su pensamiento y definitivamente era una pena. Un alma hermosa tenía un poder de alma tan débil. El color del orbe indica la fuerza de la energía del alma de uno y cuán fuerte podría ser el vínculo del alma como máximo. Mientras que el rojo de Greg, casi rojo claro, podía formar un contrato con una bestia evolucionada más fuerte, nadie excepto el anciano entendía que el negro como el negro con un ligero rojo era normalmente el más débil posible. Se preguntó si el joven frente a él sería capaz de soportar el dolor de una bestia salvaje madura de una estrella que era, con mucho, el rango más débil posible que una bestia podía obtener. Mirando a Jason, el anciano anunció: joven, tienes un alma hermosa y me da vergüenza decir que no sé cuántas bestias puedes atar a tu alma en el futuro y tampoco sé qué representar el tono dorado que te da 5 estrellas comparado con los hijos de Dios en el peor de los casos. Desafortunadamente, la energía de su alma es la más débil jamás registrada en la historia y sería una suerte para usted si pudiera formar un vínculo con una bestia salvaje de una estrella. Eso significa que obtienes 0 estrellas para esta sección, lo cual es generoso en mi opinión. Tu promedio sería entonces de 2,5 estrellas, pero solo te daré 2 estrellas ya que la energía de tu alma es una desventaja tan grande que es casi imposible de superar e incluso si puedes hacerlo, tus amigos no te esperarán. Y la brecha entre ellos se hará más grande. Después de decir esto en voz alta, agregó en voz baja: si encuentras un cachorro de bestia salvaje de una estrella o al menos un huevo con un potencial decente, es posible que te vuelvas más fuerte a un ritmo lento, de lo contrario, tu futuro como posible cazador o trabajos comparables está destinado a ser destruido. Capítulo 13. Ojos únicos. Jason tuvo que enfrentarse a la cruel realidad, pero era difícil de aceptar. Sintió como si todo su mundo se hiciera añicos. No era tan ambicioso como para conseguir un vínculo de alma que desafiara el cielo como su primer vínculo, pero una bestia salvaje de una estrella. Incluso los peores rangos de novicios pudieron derrotarlos y esa bestia se convertiría en su compañera de por vida. Los rangos de expertos pudieron derrotar a la bestia salvaje de 5 estrellas más fuerte sin mucho esfuerzo, ya que su físico solo era mucho más fuerte que estas bestias y ahora, Jason solo podría formar un vínculo de alma con una bestia salvaje de una estrella recién nacida como máximo. No podía creer lo que oía, pero de alguna manera sabía que esto no era una mentira y la cruel realidad. El anciano no trató de endulzar la situación de Jason ya que tenía que superar esta crisis solo. Creía que esta situación no era el peor resultado en absoluto, ya que había visto a muchos jóvenes con un alma que solo podía mantener un vínculo de alma en total con una energía del alma solo un poco más fuerte que la de Jason. Tener la ventaja de poseer muchas bestias con la desventaja de una bestia extremadamente débil como titular era mejor que las desafortunadas anteriores. El anciano estaba firmemente convencido de que el joven frente a él no era ordinario, ya que los ojos de Jason parecían ser rasgos especiales en su opinión. De lo contrario, el anciano no podría entender por qué había tanto maná reunido alrededor del área de sus ojos. Cambiando de tema, todos dentro de la habitación lo escucharon mientras Jason solo podía escucharlo débilmente. Vayamos al criadero de bestias donde ambos pueden elegir su primer vínculo de alma. Mientras el anciano decía esto, Jason se puso de pie y caminó por el altar sin vida. Greg vio esto y corrió hacia él y le preguntó: oye amigo, ¿estás bien? Obviamente, Jason no estaba bien, pero forzó una sonrisa y dijo sí, por supuesto. Jason no estaba seguro de por qué Greg estaba preocupado por él, pero eso no le importaba en ese momento. El anciano pasó junto a los dos jóvenes, que lo notaron y lo siguió en silencio. Greg tuvo que apoyar un poco a Jason mientras la familia de Greg lo seguía a ambos en silencio. Su madre susurró: «Qué desafortunado, nunca he visto un alma tan hermosa y grande, cariño, ¿crees que podrá superar el problema con la energía de su alma débil de alguna manera?» No puedo pensar en ninguna buena solución excepto formando un contrato con un buen vínculo de alma potencial o practicando la técnica del infierno del cielo durante muchos años hasta que dé resultados. Pero encontrar una bestia con potencial entre las bestias salvajes de una estrella es más improbable que encontrar una aguja en un pajar, incluso para nosotros, y ni siquiera podemos ayudar durante todo el proceso de selección de la bestia. Esto también llevaría mucho tiempo incluso con recursos. El hombre respondió después de pensar por un momento: aparte
aparte de formar un contrato con una bestia de alto potencial, subir de rango y practicar la técnica del infierno del cielo durante mucho tiempo, debería que encontrar tesoros mágicos de alto grado que podrían aumentar el alma energía, pero aparte de ser extremadamente raras, cuestan una fortuna. No creo que podamos permitirnos uno con toda nuestra fortuna, incluso si nuestro hijo tuviera un alma como la de este joven, es una pena perder un alma prometedora como esa a causa de una energía del alma tan débil. Si trabaja duro, tal vez pueda formar un segundo vínculo con el alma en unos años, pero honestamente, no estaría seguro de hacer algo así. Mientras Greg apoyaba a Jason, la mente de Jason estaba en su enorme mundo de almas todo el tiempo. Además de estar decepcionado, Jason tuvo que reconocer el hecho de que su alma se veía realmente hermosa y magnífica, mientras que el color dorado podía calmarlo mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, esto hizo que su corazón doliera aún más, porque la energía de su alma estaba demasiado débil y no estaba seguro de qué hacer con él. Pero no quería llorar y, en lugar de llorar, Jason quería encontrar una solución a su problema. Llorar no le ayudaría más que solucionar el problema. Jason se soltó del apoyo de Greg y enderezó la espalda mientras pensaba en soluciones, pero no había muchas. Comprar un tesoro mágico de alto nivel estaba fuera de sus opciones, ya que eran demasiado caras y formar un contrato con una bestia salvaje de una estrella de alto potencial dependía de su suerte. Aproximadamente cientos de escaleras después, entraron en otra habitación que era incluso más gigantesca que la sala del despertar del alma. Pero este lugar no estaba tan tranquilo como antes y Jason, que solo podía ver un poco a través del vendaje debido a su sangre, se asombró al ver miles de colores irradiando nuevos y pequeñas bestias dentro de pequeños paisajes llenos de un débil maná. Le empezó a doler la cabeza de nuevo y Jason apagó el efecto de sus ojos que vio el color radiante de las bestias. En el segundo en que había activado el efecto de sus ojos, Jason notó que algunas bestias irradiaban un color más fuerte que otras aunque eran de la misma raza. ¿Qué significa eso? Fue lo que pensó Jason, pero no pudo encontrar una solución. Pensando en el efecto, Jason volvió a mirar a su alrededor sin tener los ojos activados. Se detuvo por un momento y después de un breve momento, notó las fluctuaciones de maná de una madre lobo con 5 cachorros a su lado. Eso fue al menos lo que Jason pudo ver por el flujo de maná y activando el efecto de sus ojos por un breve momento, comenzó a analizar a los cachorros a fondo. La loba dio a luz a los 5 cachorros, pero Jason notó que el color que irradiaba era diferente al de 2 de ellos. Mientras que 3 cachorros tenían el mismo color, uno era más distinto y más denso pero aún del mismo color, mientras que otro cachorro tenía un color completamente diferente, que era aún más denso en comparación con el cachorro de lobo mencionado anteriormente. Muchos pensamientos pasan por la cabeza de Jason cuando Greg y el anciano notan su comportamiento. El anciano explicado: esta es una madre lobo con cuernos ardientes con sus 5 cachorros. Es una bestia clasificada evolucionada. 2 cachorros son ligeramente especiales, mientras que uno ha heredado un linaje levemente superior y el otro cachorro sufrió una mutación que lo hizo más fuerte. Greg escuchó con atención ya que esta información podría ser útil para su elección. ¿Puede mostrarme cuál piensa el señor que es el más fuerte de estos 2 casos especiales? Jason también escuchó, pero su pregunta confundió a Greg mientras el anciano sonreía levemente. El anciano sabía que Jason tenía ojos especiales desde el principio, ya que había visto a muchos humanos con rasgos especiales, y pensó que Jason tenía ojos de maná simples que podían ver que una bestia tenía un maná ligeramente más fuerte que irradiaba de él. Una pequeña corriente de maná salió de su cuerpo y Jason vio un dedo formado de maná apuntando al cachorro con la línea de sangre superior. Pero Jason vio algo diferente. Sus ojos, o más bien el color radiante, le dijeron que el cachorro mutado tenía un color más denso y un porqué. Salió de su boca sin pensar. El anciano todavía estaba tranquilo y se describe. Tener una línea de sangre superior indica la alta posibilidad de evolucionar a bestias de mayor rango, mientras que tener una mutación puede ser contraproducente. Algunas mutaciones son poderosas mientras que otras mutaciones son dañinas para ciertos aspectos. Además, las mutaciones pueden evolucionar cuando el cachorro se vuelve más fuerte y, en nuestro caso, la mutación del cachorro aún se encuentra en su fase inicial, mientras que no se ve como una mutación muy buena, podría seguir mutando de una manera mala. A Jason y Greg exclamaron al mismo tiempo. Capítulo 14. Creando una teoría.
Caminando por los recintos y estaciones de cría con huevos en el interior, el anciano proporcionó montañas de información centrada principalmente en las características de los potenciales de las bestias y cómo determinar sus fortalezas y debilidades. Normalmente, una selección de bestias era diferente sin la información proporcionada, pero el anciano era generoso porque le gustaban los niños. Uno tenía que saber que las bestias ligadas al alma no solo proporcionarían mejoras físicas y acceso a la afinidad, sino también sus instintos salvajes como la sed de sangre y más. Las características de la mejora física dependen de la fuerza de los vínculos del alma y también del tipo de alma, incluida la distribución compartida. Si uno formara un vínculo de alma con un toro, obtendría más fuerza, mientras que formar un vínculo con una bestia ágil probablemente mejoraría los tendones, la flexibilidad y otras partes del cuerpo relacionadas con la velocidad. Antes de que el enfoque estaba en el resto. Solo había unas pocas bestias en el primer piso de las áreas de reproducción que habitaban, bestias salvajes, despiertas, latidos evolucionados y algunas bestias inmaculadas. Las bestias de rango mágico estaban en el sótano inferior y probablemente muy pocas en las ciudades de grado C. La mayoría de los cachorros de rango despiertos, evolucionados y sin defectos no eran mucho más fuertes que las bestias salvajes al principio, pero su crecimiento era más rápido y sería mucho más difícil controlarlos sin una gran cantidad de energía del alma que se requería para las bestias de rango superior. De lo contrario, el vínculo del alma podría ser contraproducente y la bestia podría controlar al contratista, destruir el alma en parte o, en el peor de los casos, incluso por completo. Greg, que no tenía tales problemas, podía controlar fácilmente una bestia clasificada de evolución tardía. Como tal, escuchó con mucha atención. La energía del alma de uno crecería con su primer vínculo de alma hasta que madurara, evolucionara o se formara un nuevo contrato de vínculo de alma con otra bestia. No se sabía qué tan grande era la cantidad compartida, pero aproximadamente del 3% al 10% del crecimiento de una bestia se les dio a los maestros que dependían completamente de un alma. Mientras que la mayoría de las almas solo distribuían del 3% al 5%, algunos afortunados obtendrían una parte del 10% del vínculo con el alma, ya que su alma era generosa. En pocas palabras, la energía del alma de Greg estaba entre 400, 500, y formar un alma ligada con una bestia clasificada de evolución tardía completamente desarrollada consumiría alrededor de 450. Pero un cachorro de rango evolucionado usó menos de 450 energía del alma al principio y solo al final necesitaría las 450 energías del alma mencionadas anteriormente para ser sometido. Este crecimiento haría que la energía del alma de Greg creciera y madurara en tamaño mientras que el cachorro madura por igual. Con una distribución del 10%, Greg recibiría alrededor de 45 energía del alma una vez que su primer vínculo con el alma madurara bajo el requisito de que la energía del alma que necesitan 450 unidades una vez que madurara. Esa era otra razón por la que uno formaría un vínculo de alma con los cachorros o los huevos al principio. Es casi una de las razones más importantes. Establecer una conexión profunda con los cachorros es más fácil que tratar de domesticar a las bestias salvajes que vivían en libertad. Cuando una bestia muta o evoluciona hacia una existencia más fuerte, pueden suceder muchas cosas. O la bestia afecta al maestro porque la energía del alma necesaria es demasiado alta, lo que hace que el humano sufra un dolor permanente insoportable, o la bestia evolucionada comparte más de su fuerza con el humano, obligando al único poder a aumentar, lo que también dolería, pero solo temporalmente. Esto sucede raramente y aún se desconoce cómo puede ser. Para concluir, tener una bestia que pueda evolucionar es un arma de doble filo en la mayoría de los casos. Y aquí viene la conexión mencionada anteriormente de nuevo al tema principal. Si uno subió una bestia con una alta posibilidad de evolucionar, una conexión profunda es importante y también mucho más fácil de formar. Incluso si la energía del alma de la unión del alma es mayor que la del maestro, siempre y cuando no quiera romper el contrato de unión del alma con la fuerza, todo está bien. Una vez que una bestia con mayor energía del alma que el contratista se revela, toda la situación da un giro peligroso. Por eso la energía del alma es tan esencial. Incluso si Jason formara un contrato con una bestia salvaje de una estrella con potencial, no estaba seguro si esta bestia se quedaría con él o si rompería el contrato y huiría. Una vez que su alma fuera dañada, tomaría algún tiempo regenerar el lugar que ocupaba el vínculo del alma anterior, mientras que la energía innata del alma permaneciera. Pero esta no es la única forma de aumentar la energía del alma.
En el lugar de utilizar tesoros mágicos o confiar en el vínculo con el alma, uno puede entrenar la energía del alma con ciertos métodos de entrenamiento. Estos fueron bastante dolorosos, pero muchas personas desesperadas los usan porque la energía de su alma es débil. Para ellos, un aumento de un punto en la energía de su alma significaría que pueden unir a una bestia un poco más fuerte que podría tener un potencial más fuerte. Pero la mayoría de las clasificaciones de despertar almas de 0, 1 estrella e incluso algunas de 2 estrellas abandonarían su deseo de fortalecerse y lograr algo porque las obstrucciones estaban programadas. El entrenamiento con estos métodos aumenta la energía del alma solo ligeramente, excepto si la energía del alma innata es alta. En este caso, la energía del alma aumenta más rápido porque la tasa de aumento se basa en un porcentaje. Mientras tanto, Jason tenía como máximo un punto en la energía del alma, más probablemente incluso menos, lo que significa que sufriría dolor incluso si formaba un contrato con una bestia salvaje madura de 1 estrella, por lo que tuvo que comenzar a entrenar con el método especial pronto para evitar lesiones permanentes. Él ya lo sabía, pero aún no podía creer su mala suerte. Después de mirar a su alrededor durante unas horas, ya era tarde en la noche, pero Greg todavía estaba reflexionando sobre qué bestia elegir como su primer vínculo con el alma. Entre ellos se encontraban 3 cachorros de rango evolucionado y todos tenían aproximadamente el mismo color radiante de color verde oscuro, mientras que uno parecía más denso para Jason. Estas bestias eran un cóndor atribuido al viento, un lobo atribuido al trueno y un orco menor recién nacido. A Jason no le importaba cuál debería elegir de ellos porque eran aproximadamente iguales hasta que vio un ternero no elemental con un color verde débil pero denso envuelto. Después de mirar estos 1000 tipos de bestias, Jason formó la teoría de que los colores que podían ver eran el potencial de la bestia. Ya se había formado una lista en su mente durante las últimas horas comenzando con el color negro, gris claro, verde oscuro y finalmente verde. Solo había un color verde radiante de una bestia, pero el color irradiado era incomparable al verde oscuro. Las bestias que Greg pensó en elegir tenían todo el potencial color verde oscuro, que era comparable a una bestia inmaculada. Si bien el negro era comparable a las bestias despiertas, el gris claro parecía ser el potencial de las bestias evolucionadas. El color verde que Jason vio en este momento era diferente del verde que había visto en la otra bestia, ya que parecía ser más débil, pero cuando Jason lo vio, fue bastante maravilloso ver cómo el color radiante se movía vigorosamente alrededor del ternero. Este color verde parecía ser débil, pero al mismo tiempo fuerte y Jason se preguntó por qué era así. Parecía casi emocionado y Jason estuvo tentado de quitarse el vendaje, pero se portó bien. Todavía tenía puesto el vendaje ensangrentado, pero los contornos de esta pantorrilla estaban detallados como si lo viera con sus ojos normales. Capítulo 15. Intimidación. Los pasos de Jason se detuvieron y se arriesgó a exponerse sin ninguna razón lógica. Pero de alguna manera sintió que era la decisión correcta, incluso si no estaba seguro de por qué. Greg, ¿por qué no haces un contrato de alma con este ternero? Sin ninguna explicación, Jason hizo la pregunta sin pensar en nada especial. Esta frase hizo que el anciano se detuviera en seco mientras miraba al becerro con detenimiento. Este es solo un cachorro de bestia de rango medio de evolución normal llamado toro cornudo reforzado. Sus posibilidades de evolucionar a un ser superior sin defectos son menores en comparación con los otros 3 vínculos potenciales de Greg. Contraer esta bestia sería un desperdicio. Los padres de Greg y su hermana escucharon esto y asintieron con la cabeza, aceptando la explicación del anciano, mientras que la hermana de Greg lanzaba una mirada amenazante a Jason. Mientras tanto, Greg miró al ternero con cuernos reforzados, sin saber por qué Jason quería que eligiera a este cachorro de bestia. Mientras Greg se acercaba al ternero, Jason, que estaba a su lado, dijo en voz alta: "Creo que este ternero es mucho mejor en comparación con las otras 3 opciones". No hubo explicación ni nada por el estilo de Jason. En voz más baja, agregó a Greg: "Puedes elegir la bestia que quieras elegir porque es tu decisión, pero no te arrepientas de tu decisión más tarde". De alguna manera, lo que dijo Jason hizo que Greg reflexionara. Quería elegir al orco menor recién nacido que estaría unido a su alma física. Sin embargo, elegir el becerro no elemental marcaría la diferencia de un rango completo, ya que el orco menor tenía la posibilidad de alcanzar el rango inmaculado con una cierta cantidad de recursos proporcionados. Greg se volvió hacia Jason y le preguntó: "¿Por qué crees que esta bestia es mejor que el orco, por ejemplo?".
Era extraño que Jason dijera algo así, sin dar una razón, y Greg creía que Jason no quería hacer daño, incluso si Greg no sabía por qué confiaba tanto en Jason. Jason estaba en una situación difícil porque todavía pensaba que tenía que mantener sus ojos en secreto mientras recordaba las palabras del anciano de que sus ojos podían ser revelados. Volviéndose hacia el anciano, le pidió de nuevo que estaba seguro. Viejo, lo que dijiste antes sigue siendo válido, ¿verdad? El anciano estaba confundido pero asintió con la cabeza. Sí, bueno, lo es. Volviéndose hacia Greg, Jason lentamente aflojó el vendaje que aún estaba lleno de sangre y ya se secó, causando una sensación desagradable mientras se quitaba el vendaje. Tenía los ojos cerrados por la repentina luz que los invadía. Después de un breve momento de adaptación a la repentina corriente de luz, Jason abrió sus brillantes ojos dorados y miró directamente a los ojos de Greg. ¿Qué pasa con tus ojos? ¿No eres ciego? Greg estaba asombrado y su mandíbula cayó al suelo. Conocía a Jason desde hacía muchos años y sus ojos parecían un pez muerto cada vez que lo miraba, haciéndolo sentir incómodo, pero ahora estaban llenos de vigor y de color dorado. Era la primera vez que Jason veía a Greg y tenía una constitución musculosa con cabello castaño corto y ojos con el ceño fruncido que destruían sus rasgos faciales. Si no puedo esconder mis ojos para siempre, solo puedo revelar un poco, pero, ¿verdad? Jason tuvo que reflexionar sobre cómo debería ponerlo exactamente, como dijo. Tuve que recolectar maná durante mucho tiempo para reactivarlos. Había algún tipo de problema que tenía que solucionar anteriormente, lo que me hizo dejar de absorber maná en mi núcleo de maná. Y mis ojos son un poco especiales para agregar. Pensando por un segundo, Jason dijo volviendo al tema principal. Te recomendé este becerro porque mis ojos me dicen que es la elección correcta para ti. Al final, es tu decisión hacer lo que crees que es correcto y no dejar que nadie te estorbe. La familia de Greg solo vio a Jason quitándose el vendaje, el asombro de Greg y su voz fuerte. No sabían lo que estaba pasando, pero no les agradaba esta situación, ya que entendían que Jason quería que Greg escogiera el ternero, que el anciano dijo que era más débil que los otros 3 cachorros de bestia. Greg le sonrió a Jason, quien le devolvió la sonrisa y dijo con confianza en voz alta: quiero el ternero con cuernos reforzado como mi unión del alma. Al escuchar esto, los padres de Greg se quedarán estupefactos mientras su hermana gritaba de rabia. Hermano, no seas estúpido, ¿qué conocimiento tiene este chico ciego sin antecedentes que nosotros no tenemos? No seas ingenuo. Se acercó a los 2 jóvenes que aún se miraban, mientras que la espalda de Jason estaba a solo 5 metros de distancia de ella. De alguna manera quería golpear a Jason muy fuerte en su cara mientras lo agarraba por el hombro, tirando de él hacia atrás. Esto hizo que Jason tropezara hacia atrás, mientras se veía obligado a darse la vuelta. Jason fue atacado por completo con la guardia baja, todavía mirando hacia Greg, mientras su hombro fue retirado inesperadamente. El rostro de una hermosa adolescente con hermosos rasgos faciales, piel clara, grandes ojos marrones y largas pestañas entró en su vista, distrayéndolo un poco. Mientras tanto, la cara de la niña cambió completamente de la ira al asombro antes de change a la conmoción cuando miró a los ojos dorados del joven con la sorpresa brillando dentro de ellos. Los ojos dorados se sentían como si fueran tan profundos como el abismo pero llenos de vigor. Jason estaba un poco enojado porque no le gustaba que lo lanzaran o lo tocaran extraños. Mirando a Jason a los ojos, la chica se sintió incómoda porque era como si no pudiera ocultarle nada. Mirar esos ojos solo un momento más sería fatal y probablemente expondría todos los secretos que tenía sin dudarlo y retrocedió y aflojó su agarre, casi tropezando. Greg, que sostenía a Jason, estaba un poco confundido. Comprendió un poco la rabia de su hermana, sin embargo, nunca la había visto retroceder ante los enfrentamientos. Pero en este momento, mirar a Jason a los ojos la hizo retroceder, lo cual fue interesante. El anciano estaba molesto por el comportamiento de la hermana de Greg y dijo: si terminaste de elegir tu vínculo del alma, puedes irte mientras yo ayudaré a Jason a elegir su vínculo. Tus padres pueden ayudarte con los últimos pasos, ya que no son difíciles. Greg estaba decepcionado de que no se le permitiera buscar el vínculo del alma de Jason, pero tuvo que aceptar la orden del anciano. Mientras Greg se despedía de Jason, su hermana lo miró con sospecha y el padre de Greg parecía de alguna manera enojado con Jason. El becerro con cuernos reforzados fue llevado a una habitación diferente por un asistente y Greg siguió al personal con su familia. Ahora, Jason y el anciano estaban solos, mientras el anciano miraba a Jason con curiosidad. Jason estaba un poco aprensivo. ¿Por qué estás tan seguro de que el toro con cuernos reforzados es mejor que los otros cachorros que hemos cuidado? ¿Es realmente por tus ojos?
El anciano sospechaba de él y también tenía curiosidad, mientras que Jason se ponía un poco nervioso. Si realmente le contaba la teoría de que sus ojos veían el potencial de las bestias, Jason no estaba seguro de lo que sucedería, así que inventó una historia. No estoy seguro de qué tienen mis ojos de especial, pero después de ver el ternero tuve la sensación de que es más fuerte que las otras bestias que Greg quería elegir. Pero para ser honesto, también podría estar equivocado y le dije a Greg que es su decisión qué bestia elegir, pero espero no estar equivocado. Capítulo 16. Buscando la pareja perfecta. Al escuchar a Jason, el anciano asintió después de un momento antes de decir bueno, está bien. Realmente no me importa si su vínculo de alma es realmente más fuerte que los otros cachorros. Pero si es cierto que tus ojos son especiales, creo que sería mejor mantenerlo en secreto. ¿Qué sientes qué bestia tiene un mayor potencial o se siente más fuerte? No le digas nada a los otros jóvenes, excepto que tu confianza en él es excepcionalmente alta, porque no saben que tus ojos son especiales hasta tal punto. Lo único que saben ahora es que tus ojos son dorados. No saben nada sobre el grado de tu rasgo especial, lo que podría ser mejor. Jason notó la última oración y sintió curiosidad por los rasgos. ¿Qué es un rasgo? Mi difunta madre también me dijo algo sobre los rasgos, pero lo olvidé. Algunos humanos nacen con rasgos especiales. Estos rasgos se dividen en rasgos físicos, rasgos elementales, bendiciones, etc. Los rasgos a veces se denominan mutaciones y mejoran ciertas partes del cuerpo o incluso brindan la oportunidad de usar habilidades de elementos sin tener un vínculo de alma adecuado. Tus ojos se consideran un rasgo físico raro, pero nunca había visto unos ojos dorados tan intimidantes, así que no sé qué rasgo es, pero probablemente algo comparable a los ojos de Mana. Jason escuchó al anciano con atención y comenzó a comprender parcialmente el razonamiento de su madre. Anteriormente, su madre solo le había dicho que recuperar la vista solo le llevaría unos años porque probablemente eso era lo que tenía que hacer debido a su propio rasgo especial. Esto significa que su madre también poseía un rasgo especial para sus ojos, lo que hizo que Jason sintiera curiosidad. Pero Jason tardó casi 10 años en recuperar la vista, mientras que su madre se frustraba cada vez más cuando él era más joven. Antes de morir, su madre lloraba a menudo debido a la incapacidad de Jason para ver. Ella se desesperaba cada vez más ya que él era su tesoro, todo lo que le quedaba. Pensar en su madre volvió a entristecer a Jason, pero el anciano lo distrajo casi de inmediato. Echemos un vistazo al cachorro o huevo de la bestia salvaje de una estrella. Ya es tarde y, para empezar, no tenemos muchos tipos de bestias salvajes de una estrella. El anciano giró en cierta dirección y se fue seguido por Jason. Después de caminar durante 15 minutos, llegaron a una pequeña sección con pequeños cachorros de caninos y felinos y miles de huevos. La mayoría de las bestias salvajes de una estrella solo se contratan por su apariencia, mientras que algunas bestias salvajes de una estrella están entrenadas para hacer mandados. Las bestias más populares son similares a los perros, gatos, águilas, etc. Puedes echar un vistazo. En esta generación, no tenemos bestias con un linaje superior o mutaciones favorables, lo siento. Si desea esperar unos meses, es posible que haya algo nuevo, pero obtener una mejor línea de sangre o mutaciones favorables dependientes de la suerte. Jason trató de escuchar al anciano mientras miraba con la habilidad de sus ojos a los cachorros de bestia y al huevo, pero ni siquiera había un color que irradiara de más del 99% de estas bestias. Pero algunas bestias tenían un color negro débil, lo que significaba que tenían la oportunidad de evolucionar a una bestia despierta. Debido a su alma única, Jason podía formar un contrato con todo tipo de bestias y no había ningún requisito que tuviera que cumplir, lo cual era su única ventaja, ya que la cantidad de bestias con las que podía formar un contrato también era alta pero no medible. Estuvo tentado de elegir una de estas bestias radiantes de color negro únicamente para aumentar la energía de su alma, pero tenía que mantener la calma y pensar detenidamente sobre su decisión. ¿Fue útil formar un contrato con cientos de bestias solo para aumentar ligeramente la energía de su alma? ¿No sería un desperdicio de su habilidad de ojos de mana? Además de eso, los costos para alimentar a las bestias también cobran astronómicos. Jason miró a cada cachorro de bestia y huevo con la habilidad de sus ojos y pasaron más de 20 minutos antes de que casi terminara con su inspección. De repente, vio un color débil pero pesado y poderoso, pero desconocido debajo de algunos huevos más grandes. Mirar el color desconocido hizo que le dolieran los ojos cuando sus ojos se sintieron como si fueran apuñalados por agujas ardientes. Moviendo con cuidado los huevos en la parte superior, vio un huevo que era como mucho la mitad del tamaño en comparación con los otros que estaban encima.
Estaba confundido al ver este color y su expresión de perplejidad atrajo la atención del anciano, cuando Jason preguntó, ¿qué le pasa a este pequeño huevo? ¿Fue colocado en la estación de reproducción equivocada o es realmente la misma especie? Al mirar el huevo, el anciano escribió algo en su brazalete, antes de que una pantalla holográfica apareciera frente a él. Después de leerlo durante unos segundos, dijo: este huevo es de la misma especie que los demás dentro de esta estación de reproducción, pero sufrió una mutación adversa que hizo que su tamaño se redujera. Además, el escaneo que se hizo dijo que su fuerza será peor que la de una bestia salvaje normal de una estrella, debido a la alta posibilidad de que la bestia contraiga ceguera y otras enfermedades una vez que nazca. Jason, sin embargo, sonrió como si hubiera encontrado un tesoro mágico de grado máximo. El color que irradiaba era débil pero extremadamente pesado y denso, y era como si la bestia dentro del huevo quisiera vivir contra viento y marea. Mirando al anciano con sus brillantes ojos dorados, Jason dijo con confianza: quiero a este búho copo de nieve como mi vínculo con el alma, por favor. Ligeramente sorprendido por la confianza de Jason, volvió a mirar la información proporcionada. Frunciendo levemente el ceño, preguntó: ¿estás seguro? Sabes que una vez que el contrato de tu alma se ha terminado, se acaba, ¿verdad? Si este búho de copo de nieve mutado adverso no evoluciona, no podrás elegir otro vínculo de alma durante mucho tiempo hasta que aumentes la energía de tu alma. Y también existe una probabilidad extremadamente alta de que contraiga ceguera y otras enfermedades una vez que nazca. Tienes que decidir ahora, de lo contrario, registraré tu vínculo de alma para ser este huevo de bestia. El anciano trató de ayudar a Jason, pero de alguna manera sintió que su deseo de conseguir la lechuza copo de nieve aumentaba. Jason miró al anciano y asintió con la cabeza mientras sostenía el huevo pequeño con cuidado. Sí, por favor, dame esta lechuza de copo de nieve. Suspirando, el anciano dijo: está bien, pero no tienes que pagar la tarifa por este huevo, ya que tiene una mutación adversa y nadie lo querría tampoco. Ya eran pasadas las 10 de la noche y las luces iluminaron la habitación cuando Jason y el anciano estaban parados en una mesa con el pequeño huevo de bestia colocado sobre un cojín. Jason tenía un cuchillo pequeño en la mano y tuvo que cortar la mano de nuevo para formar un contrato de unión del alma de nuevo. Al entrar en el mundo dentro de su mente, como le explicó el anciano, Jason aflojó un hilo del mundo del alma, llevándolo lenta y fuerte a su mano izquierda. Después de que el hilo del alma entró en su mano, Jason cortó la posición exacta con el cuchillo y la sangre espesa cayó. Pero diferente a la sangre normal, Jason notó que el color de su sangre no solo era rojo, sino que también tenía el tono dorado que tenía su alma. Goteando sobre el huevo, la sangre comenzó a hervir y evaporarse, lo que provocó que el huevo del búho copo de nieve brillara con una luz blanca débil. Jason siente una conexión entre él y la bestia dentro del huevo que se intensifica lentamente. Todo el proceso de un contrato de vínculo de alma era relativamente aburrido de ver, pero Jason estaba exhausto porque era difícil soltar un hilo del alma. Las piernas de Jason casi cedieron, pero tuvo que permanecer de pie. Al mirar a Jason, el anciano aún no estaba seguro de qué pensar sobre este chico. Sus ojos eran un rasgo especial y tenía un alma única, incluso si la energía de su alma era extremadamente débil. Si la energía de su alma fuera solo un poco mejor, todas las escuelas secundarias le ofrecerían una beca sin pensar en sus calificaciones. Incluso los institutos de 5 estrellas de las ciudades de grado S en Canir no esperarían para ofrecerle muchos beneficios. Desafortunadamente, la energía de su alma es una lástima. Quería terminar todo y dijo con impaciencia: tienes mis contactos, ¿verdad? Si algo sale mal, solo llámame. Tal vez pueda ayudarte. Solo llévate el huevo y manténlo cerca de ti. Saldrá del cascarón en los próximos días. En cuanto a la posible enfermedad que puede contraer, debe consultar a un profesional sobre las formas de prevenir eso. No nos molestamos en hacer algo así. Tengo que irme ahora, hay otras cosas que tengo que hacer y ustedes dos han tomado demasiado tiempo, salgamos. Saliendo con el huevo en sus manos, Jason le sonrió gentilmente, sin importarle al anciano. Jason pidió un transbordador y se despidió cortésmente del anciano. Ir a la pagoda de la bestia cambió la vida de Jason por completo y hubo muchos obstáculos que tuvo que superar. Capítulo 17. No hay tiempo. Eran pasadas las 11 de la noche cuando Jason llegó a su pequeña habitación completamente agotado. Sosteniendo el pequeño huevo de la bestia en sus manos, podía sentir el latido de su corazón. Debido a que estaba exhausto, lo único en lo que podía pensar era en dormir, sin considerar su vínculo con el alma no eclosionada.
Su día fue extremadamente largo y Jason había agotado por completo el mana que había reunido por la mañana. Su dolor de cabeza y se quitó la ropa, solo en ropa interior mientras se metía en la cama para dormir con el huevo bestia cerca de su corazón. Al despertarse temprano en la mañana, lo primero que hizo Jason fue mirar el huevo de la bestia que todavía estaba en su mano. Activando la habilidad de sus ojos, confirmó que ayer no fue un sueño ya que el huevo de la bestia aún irradiaba el mismo color denso pero débil que antes. Lavándose, se puso un conjunto de ropa recién comprada, antes de que Jason decidiera reponer su maná. Había muchas formas de reponer el maná. Lo más lento sería descansar, no hacer nada ya que el cuerpo atraía cantidades marginales de maná por sí mismo. Con este método, Jason tardaría unos días en reponer su pequeño e inútil almacenamiento de maná. El segundo método fue mucho más eficiente y sentarse relajado mientras sentía que el maná fluir se ajustaba lentamente a él para que pasara por uno. Mientras esto sucedía, uno podía absorber activamente el maná. Este método fue el que usó Jason y solo tardó 2 horas en reponer su maná por completo gracias a su distinta sensibilidad y control del maná. Sin embargo, el método más rápido para reponer el maná era usar piedras de maná, pero también era el método más caro, ya que las piedras de maná eran relativamente raras y caras. Desde la Edad Oscura y el repentino estallido de maná, algunas piedras raras, árboles, minerales y muchas más cosas absorbieron maná, lo que hizo que cambiaran de forma innata. Algunas piedras normales absorben maná, lo que las transformó en piedras de maná, con su densidad, calidad y cantidad clasificándolas. Si bien esto sucedía ocasionalmente, a veces las grietas permanentes y temporales eran conocidas por sus materiales innatamente manafil. Esta fue también la razón por la que las rupturas se vio como una bendición disfrazada. Jason no tenía suficiente dinero para usar piedras de maná tan derrochadoras, y el método que usó fue más que suficiente para él. También había algunos otros métodos que uno podía usar para reponer maná más rápido como ciertas técnicas, pero estos eran raros y solo las personas de la sociedad superior podían obtenerlos y aprenderlos. Jason, como uno de los más bajos en la cadena de la sociedad, solo podía soñar con aprender tal técnica en este momento. Mirando su vínculo del alma, recordó que el anciano dijo algo acerca de que el búho copo de nieve tenía algunos problemas con su mutación. Al mirar el débil color que irradiaba el huevo de la bestia, realmente no escuchó el consejo del anciano, por lo que comenzó a preocuparse por la salud de su alma unida por un momento. Inmediatamente ingresó a la red de la Federación para buscar médicos profesionales con especialidad en enfermedades de las bestias. Mientras se abría la pantalla holográfica de su brazalete, notó que recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrir el mensaje, vio que era el número del anciano y el contenido del mensaje era un archivo sobre su vínculo con el alma. Estaba feliz de haber recibido el archivo sobre su vínculo con el alma, mientras Jason pensaba si debería escribir un mensaje al anciano porque necesita saber cuál era el problema exacto con su bestia. Al mirar el archivo, Jason notó que no podía entender nada en absoluto. Había algunas escalas y números, midiendo algo pero le parecía un idioma extraño. Sintiéndose inútil, Jason se conectó a internet para continuar su búsqueda de un profesional. Incluso si era domingo, Jason tenía que saber qué le pasaba a su bestia unida al alma antes de que naciera. Y el problema principal era que los huevos no tardarían mucho en eclosionar una vez que estuvieran atados. A Jason le dijeron que tomaría como máximo 2 días a partir de ahora, lo cual no estaba muy lejos. Había tantas cosas que tenía que comprar, como leche de cachorro de bestia, comida, material de entrenamiento para él y su bestia, y muchas más cosas, ya que desconocía por completo lo que comerían los búhos recién nacidos. Además, su piso era demasiado pequeño para una bestia, incluso si era solo un pequeño búho. Las cosas que quería comprar requerían algo de espacio y pronto tendría que alquilar un nuevo apartamento. Colocando estos pensamientos en su mente, tuvo que hacer una lista, ¿qué hacer primero? Lo más importante en este momento era descubrir cómo evitar que su bestia unida al alma contrajera alguna enfermedad u otro problema. Al buscar algunos sitios, Jason encontró un sitio web confiable con un profesional que tenía algunos certificados y artículos teóricos sobre beastología, mientras que la mayoría trataban sobre cachorros de bestia, incluidas teorías sobre enfermedades de nacimiento y mutaciones adversas. Jason agradeció su suerte mientras marcaba el número que se muestra en el sitio web sin dudarlo ni un segundo, mientras una joven recepcionista respondía a su llamada. Al hablar con ella durante unos minutos, Jason se sintió cada vez más frustrado porque la recepcionista quería concertar una cita para un mes después. ¿Cómo podía esperar un mes cuando el búho copo de nieve saldría del cascarón en 2 días? Quería gritar en voz alta, pero eso no ayudaría en su situación actual, así que Jason se calmó.
Presionando un poco a la recepcionista, Jason envió incluso el archivo sobre su bestia a través de la pantalla holográfica, sin esperar una respuesta de ella. Jason estaba a punto de rogarle a la recepcionista que le diera 5 minutos cuando escuchó una voz de mediana edad en el fondo de la recepcionista preguntándole qué pasa. La recepcionista todavía estaba de alguna manera tranquila, ya que probablemente estaba acostumbrada a personas como Jason cuando le respondió al hombre de mediana edad honestamente lo que estaba pasando. Jason no pudo oír nada durante unos minutos hasta que escuchó un silencio. Interesante. Entonces la voz de mediana edad se pudo escuchar más cerca. Si tiene tiempo, puede venir por la tarde a las 5 p.m. Dedicaré algo de mi tiempo. Puede seguir el camino joven descrito en nuestro sitio web para encontrar mi oficina. No llegue tarde. No me gusta esperar. Terminó la llamada y solo se pudo ver al asombrado Jason mirando una pantalla holográfica vacía. Luego, una apareció sonrisa en su rostro mientras estaba un paso más cerca de su objetivo. Jason esperaba que este médico pudiera ayudarlo y estaba a punto de saltar con el huevo ligado al alma en la mano, ya que se dio cuenta de que podría ser una mala idea. Era la 1 de la tarde when Jason terminó de reponer su maná y después de comer unos pequeños bocadillos salió. Jason llamó a un servicio de transporte y quiso visitar algunos apartamentos para poder escapar de la habitación sucia que comenzaba a disgustarlo. Los precios iban desde unos pocos cientos de créditos hasta miles de créditos para las afueras de una ciudad de grado C. Una vez que uno quisiera comprar un apartamento más cerca del centro, el precio se dispararía ya que el centro era el área más segura con la mayor y mejor seguridad. El distrito de Jason era uno de los más sucios y peligrosos con la tasa de criminalidad más alta de toda la ciudad y no quería vivir allí más tiempo del necesario. Para mudarse a un apartamento más grande dentro de un distrito más seguro, debería que pagar al menos algunas millas de créditos por mes. Con alrededor de 300.000 créditos restantes, Jason estaba reflexionando sobre qué hacer, ya que nunca sabía cuándo volvería de ganar créditos o cuánto debería comprar en el futuro. Para la mayoría de los humanos con bestias unidas por el alma, sus bestias podrían considerarlas más caras, ya que algunas necesitan carne cara u otra nutrición para nutrirlas y entrenarlas. Además, tomar entrenamiento de combate, clases de magia, aprender habilidades de batalla y otras técnicas con instructores expertos era costoso. Sin embargo, estos gastos podrían evitarse asistiendo a una escuela secundaria, que era la meta de Jason. Los recursos que también podrían aumentar las posibilidades de una evolución y muchas más cosas que se necesitan eran costosos y difíciles de obtener sin conexiones. Conduciendo con un servicio de transporte y buscando un nuevo apartamento pasaron 4 horas en poco tiempo y Jason se paró ahora frente a la dirección escrita en el sitio web de los profesionales de la bestia. Al entrar, fue recibido por la recepcionista con la que habló anteriormente. Ella le mostró el camino a la oficina y se fue después. Al entrar con una ligera vacilación, Jason fue recibido por un hombre de mediana edad con cabello rubio y ojos con una sonrisa amable. El hombre era alto pero delgado e irradiaba el aura de un Ed que a Jason no le importaba. En lugar de eso, se sintió más cómodo con gente así. Capítulo 18. Resolución de problemas. Al ver a Jason, el hombre se puso de pie, presentándose primero. Hola, mi nombre es James Gray, debe ser el joven que hizo su primera unión de almas ayer. Hola, mi nombre es Jason Estella y fui yo quien llamó desesperadamente esta mañana. Espero que puedas ayudarme a mí y a mi alma. Jason dijo con poca esperanza. Ya leí el archivo que me enviaste hoy y hay diferentes problemas que la bestia tiene que enfrentar. Pero no puedo estar seguro sin escanear la bestia yo mismo, ya que mi equipo es más avanzado. Si no le importa, haremos una prueba de inmediato. James se puso de pie y Jason lo siguió sin dudarlo, sosteniendo el huevo de búho de copo de nieve en el bolsillo de su chaqueta. 3 habitaciones más adelante, entraron en una habitación con una gran cantidad de equipo. Jason no sabía para qué se usaban. Una máquina en particular se destacó, ya que era la más grande y de color negro. Estaba de pie en el centro y en una elevación había un cojín que era una abolladura en el medio que parecía que ya se había colocado muchos huevos antes. Coloque el huevo dentro del cojín justo frente a usted, por favor. La prueba en sí no tomará mucho tiempo. Jason hizo lo que le ordenaron. Después de colocar el huevo, dio un paso atrás para ver que un instrumento transparente con forma de campana descendería lentamente, cubriendo todo el huevo.
Una pequeña luz roja salió de la parte superior mientras un pie resonó en la habitación y escaneó toda el área dentro de la campana transparente unas cuantas veces. Pasó menos de un minuto y la prueba ya estaba terminada. La campana transparente se levantó y Jason tomó su huevo de bestia nuevamente antes de mirar a James intensamente. Mientras tanto, James miraba el informe de su brazalete cuántico con ojos brillantes. Oh, así que es así, interesante. Después de leer el informe durante 5 minutos, James notó la mirada desesperada de Jason a su lado, antes de sonreír levemente. Mirando la pequeña constitución de Jason, viendo su expresión desesperada, James se sintió extraño. ¿Por qué este chico está tan desesperado y anda solo por aquí? ¿Qué pasa con sus ojos? Sacudiendo la cabeza para concentrarse de nuevo, James llevó a Jason a la oficina donde se sentaron en un sofá. Jason estaba impaciente en este momento, así que preguntó sin rodeos. ¿Qué le pasa a mi vínculo del alma y cómo puedo evitarlo? James suspiró antes de decir. En este momento, nuestro conocimiento sobre bestias, mutaciones y evoluciones es superficial y solo podemos hacer teorías sobre la mayoría de las cosas. La lectura de ambos archivos de prueba me dijo que tu bestia tiene una mutación. No estoy seguro de si realmente es una mutación adversa para ser honesto. Definitivamente es cierto que sin contramedidas será difícil prevenir defectos de nacimiento y otros problemas, sin embargo, eso no tiene por qué ser necesariamente el caso. No puedo darte una solución perfecta para el problema de tu bestia, pero ambos archivos me dieron algunas pistas sobre el problema principal. Pero para decirte de antemano, esta es solo mi teoría y no algo probado o reconocido por la Federación en este momento. Al escuchar la respuesta de los profesionales, el corazón de Jason se sintió más pesado, pero un pequeño rayo de esperanza todavía ardía en él cuando escuchó la teoría. Incluso si tu alma es una bestia salvaje de una estrella, necesita una cierta cantidad de nutrición y maná para sobrevivir. Creo que obtuviste el huevo de la bestia de la pagoda de las bestias, lo que significa que decenas de miles de bestias tienen que compartir la misma cantidad de maná en un espacio pequeño. Debido a la mutación de tu bestia, el problema podría ser que necesita más maná para desarrollar su cuerpo y núcleo de maná. Una solución podría ser un gran suministro de maná, ya que tiene un déficit. Necesita más maná para crecer y es muy pequeño debido a la escasez de maná. Para resolver este problema en poco tiempo, tendrías que comprar piedras de maná. No sé si antes tienes suficientes créditos para hacer eso, pero en este momento no puedo pensar en ninguna otra contramedida de que la bestia eclosione y todavía no estoy seguro de si esta solución es 100% útil. Lo siento. Jason escuchó a James con atención y no estaba seguro de si debería estar feliz o triste. Era solo una teoría y no una solución al 100%, pero aún así era mejor que nada. Después de hacer algunas preguntas adicionales, Jason se fue una hora más tarde. Ni siquiera tuvo que pagar algo ya que el profesor Gray quería usar los archivos de prueba para sus estudios. Obtuvo los datos de contacto del profesor James Gray, ya que el profesor estaba fascinado con los archivos que había leído anteriormente, con la esperanza de que la bestia de Jason naciera sana. Buscando piedras de maná en línea, descubrió que incluso la piedra de maná más pequeña era extremadamente cara. 50.000 créditos por una piedra de maná de grado 1 del tamaño de una pelota de ping-pong sonaba horriblemente caro para Jason, pero después de buscar más información, descubrió que el maná comprimido dentro de una piedra tan pequeña ya era aproximadamente la misma cantidad que una bestia inmaculada. Esto sorprendió a Jason, pero pensándolo bien, no era tan ilógico como pensaba anteriormente. Una bestia inmaculada era comparable con un rango de experto humano, y para reponer su maná una vez que un experto humano debería usar una piedra de maná de grado 1 del tamaño de una pelota de ping-pong. Era extremadamente costoso incluso para los rangos de expertos normales, ya que la caza de bestias inmaculadas a menudo resultaba en lesiones que debían tratarse con medicamentos costosos. Jason comprar 3 pequeñas piedras de maná, pero tenía que establecer una dirección donde entregar los bienes. Quería que antes de comprar las piedras de maná, Jason se comunicó con el propietario de uno de los apartamentos que visitó hoy para firmar un contrato de arrendamiento. El costo era de 2.500 créditos por mes y el área a su alrededor era segura mientras todo lo necesario estaba cerca. Al firmar el contrato en su brazalete cuántico, podría mudarse instantáneamente. No había nada en su antiguo piso, ya que traía todas las cosas importantes con él en su espacio de almacenamiento. El nuevo apartamento tenía 55 metros cuadrados y tenía un dormitorio, un baño, una sala de estar y una pequeña cocina en el interior.
Parecía pequeño y cómodo cuando Jason visitó el apartamento, pero no quería arrendarlo instantáneamente ya que no estaba seguro de cuán caro sería el tratamiento de su bestia. Con un poco menos de 150.000 créditos restantes después de deducir 3 pequeñas piedras de maná, Jason tenía más que suficiente para arrendar el pequeño apartamento por medio año. Jason llamó a un servicio de transporte para que lo llevara a su nuevo hogar y llegó a las 7 p.m. cuando ya era tarde. Finalmente, al comprar las 3 pequeñas piedras de maná, Jason estableció el destino del paquete a su nueva dirección. Después quiso pasear para conocer su nuevo barrio, cosa que no había hecho antes. Jason era como un niño pequeño interesado en todo ya que no había pasado tanto tiempo desde que recuperó la vista y todo le parecía especial. Al oler la buena comida del puesto de comida cercano, Jason pidió una pizza grande que disfrutó. No había comido nada bueno y sabroso durante años y era la primera vez que comía pizza y Jason disfrutaba comiéndola. El huevo de la bestia estaba dentro de una pequeña riñonera cerca de Jason. Después de que terminó la pizza, la barriga de Jason se llenó hasta el borde. Nunca había comido tanto antes, pero estaba feliz y satisfecho con su vida actual. No era que todos los problemas que tenían estaban resueltos, sino que al principio, su mayor problema era la vista. Después, su energía del alma casi inexistente parecía ser un gran problema y ahora su bestia unida al alma estaba teniendo algunos problemas. Jason esperaba que el suministro de maná de las piedras de maná fuera suficiente para resolver sus problemas, lo que resolvería todos los problemas que tenía en este momento. No tenía miedo de que su nuevo compañero fuera inútil, ya que había visto el color denso que Jason nunca había visto antes, pero el problema era que el color era débil, lo que le hizo dudar cuando lo vio. Pero saber que probablemente podría resolver su problema lo emocionó. Después de pasear durante una hora, Jason se fue a casa a su nuevo apartamento donde seguiría aprendiendo a escribir palabras difíciles. Además, disfrutó leyendo el bestiario que estaba lleno de imágenes de bestias, con sus características, fortalezas, debilidades, rango y mucha más información. Era casi medianoche cuando Jason se durmió con la pantalla holográfica del Beastarium aún abierta. Capítulo 19. Preparativos. Eran las 8 de la mañana cuando Jason se despertó con un pequeño movimiento en la mano. La mano que sostenía su huevo de bestia tembló levemente y la expresión facial de Jason cambió drásticamente. Al instante se despertó por completo y frunció el ceño profundamente. Amigo, ¿puedes esperar un día por favor? Tendrás algunos problemas cuando salgas del cascarón ahora. Por favor, ¿de acuerdo? Jason dijo y pensó en ello al mismo tiempo con la mayor sinceridad posible. Debido a la conexión entre sus almas, el huevo de alguna manera entendió lo que dijo Jason y detuvo su movimiento. Jason sintió la impaciencia del pequeño búho y el deseo de escapar de su prisión, pero esperó porque sabía que una vez que saliera del cascarón sin obtener ayuda de antemano, podrían ocurrir muchos problemas. Los búhos de copo de nieve de hecho no eran inteligentes, pero la mutación que sufrió el búho de copo de nieve de Jason fue evidente en todas partes. Esto era algo que Jason sabía y esperaba que su vínculo con el alma lo escuchara, y afortunadamente lo hizo. Con un suspiro de alivio, Jason miró su brazalete si llegaba su paquete. Al ver una notificación que decía que el paquete estaba listo para ser entregado, Jason lo solicitó de inmediato. Solo unos minutos después, Jason recibió otra notificación que decía que había llegado su paquete. Al abrir la puerta del apartamento, Jason vio un dron con un pequeño paquete atado. El dron escaneó la identificación de Jason, soltó el paquete y se fue volando. No quedaba mucho tiempo para que su vínculo con el alma eclosionara y Jason abrió el paquete sin demora antes de notar la enorme cantidad de maná dentro del paquete. Jason estaba anteriormente demasiado concentrado en su bestia, pero ahora, al verse más concentrado, vio una gran cantidad de maná dentro de las piedras de maná. En comparación con el maná natural alrededor de la ciudad, estas 3 pequeñas piedras de maná eran como un enorme océano concentrado en un área pequeña. Se dijo que el maná dentro de las ciudades era extremadamente delgado y débil, por lo que las zonas salvajes se clasificaban según 2 factores. Un factor fue la cantidad y densidad de maná natural alrededor de la zona salvaje y otro factor fue el rango de la mayoría de las bestias dentro de la zona salvaje. La cantidad de maná que Jason sintió de las 3 pequeñas piedras de maná fue aproximadamente tanto como el maná que irradiaba de ciertos materiales que usaba la pagoda de las bestias, lo que lo asombró. Al recoger las 3 piedras de maná, Jason sintió inmediatamente una sensación de cosquilleo. Estuvo tentado de absorber el maná para fortalecerse, pero resistió el impulso, porque había alguien que lo necesitaba más desesperadamente. Jason puso el huevo pequeño sobre una almohada y formó un triángulo con las pequeñas piedras de maná a su alrededor.
Cada piedra de maná estaba en contacto con la cáscara de huevo y Jason vio a través de sus ojos de maná que pequeños hilos de maná fluían hacia el huevo. Todo el huevo se cubrió con maná y fluyó dentro del huevo por todos lados, absorbiéndolo lentamente. Considerando el lento flujo de maná y la eclosión inminente, Jason calculó que 3 piedras de maná eran suficientes por el momento. El huevo dejó de moverse y a Jason le quedaba algo de tiempo para buscar más información sobre los búhos copos de nieve y otras cosas que no sabía. No estaba seguro de si la mutación de los enlaces del alma cambiaría sus hábitos alimenticios o algo así, por lo que tuvo que preparar todo tipo de comida. Al comprar algunas verduras, carne y leche con diferentes tipos de fórmulas para cachorros, Jason se siente preparado. Después de que terminó su compra, Jason decidió buscar otra información mientras estaba acostado en su cama. Su conocimiento era vasto en comparación con sus compañeros, pero considerando el hecho de que antes no podía ver, a Jason le faltaban muchas cosas. Conocía a muchas bestias por sus nombres, características y hábitos, pero no podía clasificarlas si solo veía una imagen. Además, su destreza en el combate fue terrible al recordar el arte marcial del mono luchador Azure, pero solo una secuencia en eso. Era como si Jason abriera el libro de una sola página que repetía una tras otra. El contenido de la página le proporcionaría cualquier información que pudiera aplicar directamente. Sin embargo, el tema sería, no entender lo que significa el contenido sería como estudiar sin poder aplicar la fórmula aprendida con cambios marginales. Jason entendió la primera secuencia de los simios luchadores de Azure, incluido el flujo de maná dentro de su cuerpo, pero nunca antes había peleado con nadie. Su cuerpo también estaba en el lado más débil ya que todavía estaba desnutrido y solo tenía un segundo rango de novicio. Había muchas cosas que superar para Jason, pero tenía que dar un paso a la vez, y lo primero que hizo fue abrir la pantalla holográfica de su reloj cuántico para seguir leyendo el Beastarium. En lugar de mirar al azar a las bestias y sus características, Jason eligió la sección sobre una zona salvaje de una estrella junto a la ciudad de Artes. Las zonas salvajes van desde una estrella hasta 4 estrellas, mientras que cada rango representa un rango de bestia. Las zonas salvajes de una estrella están en su mayoría infestadas por bestias clasificadas como salvajes y las zonas salvajes de 2 estrellas tienen en su mayoría ritmos despiertos. Sobre las zonas salvajes había zonas de bestias mágicas que realmente no le importan a Jason en este momento, ya que estaba lejos de él. Las zonas salvajes de una estrella también se denominan zonas de entrenamiento para la mayoría de los estudiantes de secundaria, ya que casi ningún humano estaría en peligro mientras lucha contra las bestias salvajes. Los jóvenes de la edad de Jason tenían en promedio la fuerza para derrotar a las bestias despiertas de una estrella porque su rango estaba alrededor del 8º novato con un cachorro de bestia despierto de una estrella como un vínculo de alma en promedio, lo que les dio una buena fuerza, aumentó su destreza de combate. Con una capacidad de comprensión un poco decente y técnicas de combate aprendidas decentemente a través de buenas instrucciones, las bestias salvajes tienen un pastel fácil para ellos. Pero para conocer las características de las bestias y su sed de sangre combinada con sus instintos, uno tenía que enfrentar su miedo a morir. Matar a un organismo vivo era completamente diferente a pedir carne o algo comparable, y pelear una batalla de vida o muerte no podía ser manejado por todos los jóvenes. Algunas personas no tenían problemas para matar bestias salvajes, mientras que otras se desmayaban o se estaban en los pantalones, incluso si tenían una gran ventaja en la destreza de combate. Jason, sin embargo, tenía una gran desventaja contra la mayoría de las bestias salvajes, como su bajo rango, la amplificación inexistente de su vínculo con el alma en este momento y sus carentes habilidades de combate. No estaba seguro de qué tan alta su amplificación obtendría de su vínculo con el alma en el futuro, pero incluso si su hermosa alma tuviera una amplificación extraordinariamente alta, no sería útil ya que el búho del copo de nieve era una bestia salvaje de una estrella. Pensando en sus defectos, Jason frunció el ceño mientras continuaba leyendo el Beastarium. Capítulo 20. Eclosión. Jason intentó distraerse mientras leía algunas noticias sobre la isla Asterix, ya que quería si tenía la oportunidad de ingresar a una escuela secundaria con su puntaje. Pensando en su inexistente experiencia o conocimiento de combate, abrió la red de la Federación. Jason buscó instructores de artes marciales y sus precios solo para descubrir que era extremadamente caro. Ingresar a una escuela secundaria sería más barato que recibir algunas lecciones de estos instructores, pero el examen final de Jason no fue lo suficientemente bueno como para ingresar a uno decente. Podría solicitar que se le quitara su comentario de ceguera, pero eso no resolvería su problema.
Viendo los resultados de su examen en su perfil, Jason estaba un poco avergonzado. Examen teórico 100 de 100 puntos. Examen práctico 34 de 100 puntos. Análisis de sangre. Aprobado. Observación. Ciego. Rango de mana core. 2 don novato menos 40, 100. Despertar del alma. 2 estrellas de 5 estrellas. Su calificación de despertar el alma también fue una broma de mal gusto. El anciano probablemente fue generoso porque nadie con la energía de su alma obtendrá 2 estrellas como calificación. O tal vez el anciano estaba demasiado asombrado por el mundo de su alma que le nubló la mente. Le quedaban alrededor de 130.000 créditos y tenía que sobrevivir con este dinero durante un cierto tiempo hasta que pudiera ganar dinero él mismo. Los cazadores están bien pagados e incluso la caza de bestias salvajes les dio algunos créditos, ya que infestaban las áreas alrededor de las ciudades y las ponían en peligro incluso con su bajo rango. Su población era demasiado grande, lo que también es la razón por la que las zonas salvajes de una estrella se utilizan para que las escuelas intermedias capaciten a sus estudiantes. Lo único bueno de estas bestias era que la gente pobre podía usar su piel, tendones, garras, carne, etc. Los hogares promedio nunca comprarían ropa hecha con bestias salvajes, ya que la piel de la bestia no era cómoda de usar y no se veía lo suficientemente bien. Para empezar, solo había unas pocas bestias raras con pieles cómodas. Las familias más ricas comprarían, lo que a cambio aumentaría el precio de tales bestias. Las prendas de protección de bestias clasificadas como salvajes también eran inútiles, ya que las armas normales de grado 1 podían cortarlas como mantequilla. Sin embargo, el cadáver de una bestia salvaje podría obtener hasta 25 créditos si uno tenía mucha suerte, lo que ya era una recompensa decente para bestias tan débiles. Si se supone que los trabajadores normales ganaban 1500 créditos por mes en promedio, considerando que no hicieron nada especial. A través de la mente de Jason surgieron muchos pensamientos, mientras investigaba sobre instructores de artes marciales. Al final, encontró un sitio web interesante con muchos videoclips de artes marciales en línea de Martial Haven. Martial Haven es una plataforma en línea que incluso fue aprobada por la Federación. El sitio web proporcionó instrucciones en línea sobre todo tipo de técnicas de artes marciales, incluidas las artes marciales sobre todo tipo de elementos. Después de registrar una cuenta con su identificación e ingresar su rango y otra información, apareció una ventana de selección, donde Jason podía seleccionar el arma que quería usar. Si quisiera, Jason incluso podría incluir en qué tipo de afinidad elemental deben enfocar las técnicas marciales. Además, Jason también podría seleccionar sus requisitos y mucha más información. Registrarse en Martial Haven costó 100 créditos al mes, lo cual fue un precio justo porque Jason vio algunos cientos de vídeos gratuitos incluidos en su membresía. Al mirar los vídeos, Jason descubrió que la mayoría de ellos eran como tutoriales que conducían una lista de reproducción de pago para ver vídeos. Después de eso, Jason quiso hacer un ataque, pero se le recordó de nuevo que la mayoría de las artes marciales eran subidas por gente común y corriente que intentaba ganar algo de dinero mientras compartía sus consejos y trucos. Al buscar en algunos vídeos gratuitos, Jason encontró una lista de reproducción gratuita completa sobre una técnica proporcionada por la Federación con la que ya estaba familiarizado: mono luchador azul. Al mirar la primera secuencia, Jason descubrió que había recordado todo correctamente, pero había un pequeño problema. Jason no podía ver claramente el flujo de maná a través de la pantalla holográfica. Se sintió algo borroso y al enfocar sus ojos en el flujo de maná, sus ojos comenzaron a dolerle un poco. No había nada que pudiera hacer al respecto, así que simplemente vio los vídeos uno tras otro, sin enfocar su mirada en el flujo de maná. Incluso entonces, Jason hizo un gran progreso al ver solo las instrucciones dadas por el instructor de mediana edad frente a la cámara. Ver eso es definitivamente mejor que solo examinar el flujo de maná, pensó Jason, y pasaron muchas horas sin que él lo supiera. Todavía estaba acostado en su cama, volviendo a ver las instrucciones sobre la técnica del simio luchador de Azure, cuando escuchó un crujido a su lado. Las piedras de maná dentro de que anteriormente eran de un color azul oscuro grueso, se volvieron azul más brillante y, al ver la cantidad de maná almacenado de ellas, Jason se sorprendió. Más de la mitad del maná almacenado se agotó y el huevo comenzó a temblar violentamente, mientras que las pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la cáscara. El estado de ánimo de Jason aumentó de inmediato, ya que la atmósfera se volvió deliciosa cuando las grietas se hicieron más profundas. El caparazón se abrió de golpe, solo para revelar un pequeño búho hinchado con pequeños ojos achispados, mirando a Jason con sus ojos negros como botones.
Después de sacudir las cáscaras de huevo restantes, miró las piedras de maná antes de avanzar hacia Jason tan rápido como pudo, arrojándose a su abrazo. Jason sintió la felicidad de la lechuza dentro de sí mismo mientras compartían las emociones del otro, volviéndose aún más feliz como ya lo estaba. Sosteniendo a la chica del tamaño de un puño, Jason recordó que tenía que darle un nombre. ¿Es un chico o una chica? Jason no estaba seguro de a qué género pertenecía el cachorro de Boo cuando un pensamiento se transmitió a su mente, diciéndole que el pollito de Boo era una hembra. Pensando en algunos nombres femeninos, le dijo a la pequeña lechuza algunos de ellos, pero Jason sintió que ella rechazaría a cada uno de ellos. Si tenía que ser honesto, su sentido del nombre era horrible, probablemente incluso peor que el peor generador de nombres que tenía la humanidad. Después de mucho tiempo, la cabeza de Jason comenzó a dolerle un poco y subconscientemente entró en el mundo del alma dentro de su mente. Vio una pequeña cuerda débil luchando por mantenerse fuerte entre la huella del alma del búho copo de nieve cuando Jason vio un bosque ilusorio, la luna y un arquero encapuchado cazando algo. Conectando todos juntos, una sola palabra apareció en su mente: Artemis. Sin saber qué estaba pasando en su pequeño mundo de almas o cómo podía pensar en un nombre así, el pequeño búho gorjeó encantado y Jason sintió que a ella le gustaba ese nombre. Así que es Artemis. Jason pensó sonriendo amorosamente a su alma. El color que irradiaba no era tan débil como antes y mucho más fuerte, lo que hizo a Jason aún más feliz, pero aún no pudo descifrar el color de alguna manera. Se sintió como si cada color estaba dentro de él, pero también de alguna manera no. Afortunadamente, Jason se enteró del déficit de maná y la teoría del profesor Gray también era válida, por lo que Jason no tenía motivos para estar triste. Era solo la tarde, pero Jason se sintió extremadamente agotado mientras todo su cuerpo le dolía cuando se quedaba dormido mientras sostenía a Artemis en su mano.